El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estamos avanzando por este estudio, esta serie que hemos denominado Misterios Proféticos, y estamos considerando las parábolas de Mateo 13. Vamos a avanzar y considerar en Mateo 13:44 la parábola del tesoro escondido. El Señor Jesucristo se expresó así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí hay algo importante que debemos observar. Las últimas 3 parábolas de esta serie de 7 parábolas forman un grupo separado en un sentido. Luego de que el Señor diera la parábola de la levadura, despidió a la multitud y llevó a sus discípulos a la casa. Ahora, ¿se acuerda que yo le aconsejé que leyera Mateo capítulo 13? Bueno, con una lectura rápida de Mateo capítulo 13 podemos entender esto mejor. En el versículo 1 de este capítulo leemos lo siguiente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Allí dio el Señor las primeras 4 parábolas. Luego leemos en el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, y a partir de allí entonces a sus discípulos él les dio las siguientes 3 parábolas. Es significativo que estas 3 últimas parábolas se dieran solamente para sus discípulos. Las multitudes eran solo oidores casuales de lo que Cristo estaba enseñando, solo eran espectadores. Con las 3 últimas parábolas, Él ministró a aquellos que verdaderamente creían en Él. Ahora revelaría a los suyos lo que Dios haría entre su primera venida y la segunda. Además, es interesante observar que en las primeras 4 parábolas, Satanás está trabajando, pero aquí, en estas 3 parábolas siguientes, se enfatiza la obra de Dios. Justo aquí, hermanos, tomemos ánimo. Quiero decirles que hay mucha similitud entre las parábolas 5 y 6. Ambas tienen algo en común. Vamos a leerlas juntas para ver en qué se parecen y luego las estudiaremos por separado. Vamos a leer versículos 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En ambas parábolas encontramos un hombre. También él encuentra algo que desea. En ambas el hombre vende todo lo que tiene para comprarlas. Así que hay ciertas partes en estas parábolas que son similares. Hay un campo. No hay dificultad aquí porque, observando el versículo 38, leemos que el Señor aclaró: el campo es el mundo. En segundo lugar, hay un hombre en la historia, y aquí tampoco hay dificultad, porque podemos observar en el versículo 37 que el Señor dijo: el hombre es el Hijo del Hombre. Y hay un tesoro escondido y una perla costosa que Cristo, el hombre, anhela, quiere. Ellas están en la raza humana, en la humanidad. Ahora bien, ¿cuál es ese tesoro y cómo Él lo adquiere? Antes de comenzar a examinar las Escrituras, debo decir que me opongo a una de las 2 interpretaciones populares de estas 2 parábolas que dicen que la perla y el tesoro representan la salvación en Cristo o a Cristo mismo. Algunos dicen que el hombre de la parábola es el pecador que busca a Cristo. Y dicen, cuando lo encuentra, vende todo lo que tiene,
abandona todo y compra a Cristo a cualquier precio. Pero, amigos míos, toda esta idea es equivocada. Cristo no está escondido en algún lugar del mundo, ni tampoco está para la venta. Más aún, no es el pecador quien busca a Cristo, es Cristo en las Escrituras quien busca al pecador. En Lucas 19:10 leemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecador no tiene nada para ofrecer a Cristo a cambio de su salvación, porque sin Cristo está en un estado de bancarrota. Ni Cristo ni la salvación son los tesoros en esta parábola. ¿Lo comprende? Ahora bien, ¿cuál es el tesoro? La respuesta está en la Biblia. 3 meses después de que los hijos de Israel dejaran Egipto para entrar en el desierto de Sinaí, Dios dio este mensaje a Moisés en Éxodo 19:5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Varios siglos después, leemos allí en Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Dios eligió a Israel como su especial tesoro, no fue por ser mejor que otras naciones. Dios quería un pueblo que lo representara a Él, que fuera el depositario de su palabra y un ejemplo para las demás naciones. Dios quería que Israel mostrara al resto del mundo cómo cualquier nación podía ser bendecida con paz y prosperidad a través de una relación correcta con Él. Este era un gran honor y un privilegio para la nación de Israel, pero esto implicaba también una solemne responsabilidad. Ellos debían ser una nación santa delante de todas las demás naciones del mundo. Moisés escribió en Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mis amigos, cuando Dios llamó a Abraham, Él le prometió hacer de él una gran nación y bendecirlo. Y luego agregó allí en Génesis 12, 2 y 3, serás bendición y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios quería que Israel fuera testigo de su gracia y de su poder. Israel iba a reflejar la gloria de Dios entre todas las naciones. Ahora, es comprensible entonces que en esta parábola de Mateo 13, Israel sea su tesoro. Sin embargo, cuando Cristo vino, Israel no era un ejemplo de lo que debía ser un pueblo en comunión con Dios. Es que por más de 700 años Israel había sido el blanco militar de otras naciones. El pueblo había violado la ley de Dios y se había involucrado en diferentes formas de idolatría. Como resultado de su caída, Dios permitió que sufrieran la derrota en las manos de sus enemigos. Y cuando vino el Señor Jesucristo en su primera venida, su tesoro estaba escondido. Es decir, el pueblo había sido esparcido sin un rey. El remanente que regresó de su última cautividad fue más tarde esclavo del yugo romano. El tesoro de Dios había fallado en cumplir su rol. Los 400 años entre los dos testamentos, es decir, entre Malaquías y Mateo, a menudo se llaman los años de silencio, porque no hubo contacto entre Dios y su tesoro. No había ni siquiera un profeta que hablara al pueblo en el nombre de Dios. ¿Dónde estaba el tesoro? Estaba disperso entre los gentiles. Lo podemos leer en Juan 7:35. Y Santiago escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. Lo leemos en el primer versículo de su carta. Por su parte, Pedro, en su primera epístola, se dirigió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, etc. Cuando el Hijo del Hombre vino a la tierra, su tesoro estaba escondido en un campo, esparcido por todo el mundo conocido.
Israel como nación no tuvo la influencia que Dios quería que tuviera para el resto de las naciones. Y cuando el hombre vino, el tesoro era su primer objetivo. Lo leemos allí en Juan 1:11, donde dice que el Señor a lo suyo vino. Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos en Mateo 10:5-6, Él les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué dijo eso? Porque estaba buscando su tesoro. Después de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos en Hechos 3:26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Insisto, a vosotros primeramente. Y aún Pablo era consciente del hecho que Israel era el tesoro de Dios cuando dijo a los judíos en Hechos 13:46, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Y luego en esa gran epístola a los romanos, Pablo dijo respecto al Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, mi amigo, Israel es el tesoro de Dios. Era el principal interés del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra por primera vez. A lo suyo vino. Él encontró el tesoro. Pero Juan 1:11 dice que los suyos no le recibieron. No reconocieron en Jesús al Mesías prometido y al libertador. Y como ya vimos anteriormente en nuestro estudio, los líderes de Israel lo rechazaron y por lo tanto Él escondió de nuevo el tesoro. Ahora, la parábola dice en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, solo por un breve periodo de tiempo, Cuando ellos le rechazaron abiertamente, Él escondió el tesoro de nuevo. A causa de la oposición, nuestro Señor Jesucristo se retiró de la nación de Israel diciendo en Mateo 21:43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto significa que el privilegio de mostrar la gracia y la gloria de Dios sería quitado de ellos, y ellos tendrían que volver a esconderse. Pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Si Israel, su tesoro, rehusaba obedecerle, entonces Él encontraría una perla preciosa, la cual se convertiría en su portavoz durante su ausencia de la tierra. Cuando Cristo encontró su tesoro, Él estaba dando a Israel una nueva oportunidad de ser la nación líder entre las otras naciones del mundo, pero Israel menospreció la oportunidad. Cristo no abandonó a Israel. Después de encontrar el tesoro, leemos, con gozo vendió todo lo que tenía, y esto que enfatizo, con gozo vendió todo lo que tenía, enfatiza el punto de que él no obtuvo el tesoro hasta que vendió todo lo que tenía. El hombre que con gozo va y vende todo lo que tiene no es otro que el Señor Jesucristo. Fue en la cruz en que Él se entregó a sí mismo, según Gálatas 2:20. Y en Hebreos 12:2 dice, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿cuál fue el gozo puesto delante de Él? El gozo de saber que en la voluntad del Padre Él estaba pagando el precio para redimir a su tesoro. ¡Oh, qué amor condescendiente! Vendió todo lo que tenía, pagó el precio. Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses 2, versículos 6-8. Dijo del Señor, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pedro también escribió en 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 2 Corintios 8, 9 leemos que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Sí, mi amigo, es Cristo quien dio todo lo que tenía. Ahora, la parábola no cuenta toda la historia respecto al futuro de Israel. Sabemos que el tesoro, aunque hoy esté escondido, un día estará bajo el control de su Creador y su Redentor. El futuro de Israel es brillante. Será un testigo ante el mundo de la gracia y el poder de su Mesías y Redentor. Es que la aplicación de esta parábola va más allá de la primera venida de Cristo a la tierra, abarca hasta su segunda venida. Pablo se refirió a este tema por completo en su epístola a los Romanos capítulos 9 al 11. Estos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, deben ser leídos de una sola vez, porque en ellos usted encontrará una explicación detallada de la parábola del tesoro perdido. En el capítulo 9, Pablo se refiere a la historia pasada de Israel como nación. Dios, en su soberana voluntad y propósito, eligió a este pueblo como su tesoro. Y Pablo hace esta pregunta en Romanos 9:14. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Fue Dios injusto al elegir una nación por sobre las otras? La respuesta es no. No permita que este pensamiento entre en su mente. No hay injusticia en las elecciones de Dios. Si no podemos confiar en Dios en el tema de la elección, entonces ¿en qué o en quién podemos confiar? Porque Dios eligió a Israel, envidia, odio y celos han sido dirigidos en contra de los judíos. Muchos gentiles no aprueban la elección de Dios, pero entonces, amigo mío, Dios, siendo soberano y justo, nunca sujetaría su elección a un voto de confianza de un gentil. Sí, Israel es el tesoro de Dios. El hombre debe dejar que Dios haga su elección soberana y justa, de caso contrario, todos debemos perecer. Ahora bien, en Romanos capítulo 10 aprendemos por qué el tesoro está escondido en esta presente dispensación. El capítulo comienza con un clamor del corazón de Pablo, en el cual él expresa el peso de su corazón por la salvación de Israel. Su situación presente, con la que Dios está ahora tratando con la nación, se debe a sus propias faltas. Pablo dijo en Romanos 10:2, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. ¿En qué falló Israel? Romanos 10:3 dice que ignorando la justicia de Dios, ellos procuraron establecer la suya propia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Como vemos, ellos no ignoraban la ley, porque prácticamente la adoraban, sino que ignoraban la justicia de Dios descrita en Romanos 3:21, porque el fin de la justicia es Cristo. Ahora, la justicia divina no es igual a la justicia humana. Isaías dio una descripción de todas las justicias humanas y las resumió diciendo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo leemos en Isaías 64:6. Pablo había aprendido la diferencia entre estas dos justicias cuando testificó en Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Tal justicia levanta un monumento a la gloria de Dios. La justicia de Dios, la cual es imputada al pecador que confía en la obra de Cristo, siempre glorifica a Dios. 1 Corintios 1, 30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesús había advertido a los judíos en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ellos rechazaron a Cristo. Por tanto, Pablo dijo en Romanos 10:16, no todos obedecieron el Evangelio.
Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, pero Israel no se sujetó a él, no lo aceptaron, no porque no podían creer en él, sino porque no quisieron creer en él. Y por lo tanto, en esta presente dispensación, no hay diferencia entre el judío y el gentil, según Romanos 10:12. Ambos son pecadores delante de Dios. La salvación fue ofrecida a ambos sobre la misma base. Israel, el tesoro, está escondido hoy en el sentido de que Dios no está ahora tratando exclusivamente con aquella nación. Y siguiendo el pensamiento que desarrollábamos en Romanos, en capítulo 11 tenemos una presentación clara de los planes futuros de Dios para su tesoro, Israel. Un remanente será reunido y redimido como nación. El tesoro, aunque ahora escondido, no está perdido. Dios no ha rechazado para siempre a los judíos. Todas sus promesas para Israel en el Antiguo Testamento tendrán un cumplimiento literal, real. Ahora, hay algunos teólogos que no tienen lugar en su sistema teológico para la salvación futura de Israel. Pero, ¿qué enseña la Biblia? Romanos 11:1 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo. Y observe Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando Pablo escribió esta epístola estaba dentro de ese remanente, pero Dios todavía les llama su pueblo. De modo que leemos allí en Romanos 11:26 y 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Al presente Israel permanece en un estado de ceguera espiritual, pero el estado trágico de sus asuntos no durará para siempre. La incredulidad presente de la nación no resultará en la cancelación de las antiguas promesas de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la continuidad de Israel como el tesoro de Jehová. Usted lo puede leer en Jeremías 33, 23 al 26. La misma providencia de Dios que salvó a Pablo y a muchos otros judíos funcionará en el futuro para restaurar a Israel, el tesoro. Aquí en Romanos 11, el apóstol está enseñando que el presente endurecimiento de Israel en contra del Mesías es solo temporal. Lea el versículo 25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Hay una similitud impactante entre los eventos de Romanos 11 y los señalados por Cristo en el capítulo 21 de Lucas. Mi amigo, usted debe leer Romanos 11 junto con Lucas 21. En cada pasaje hay un periodo de tiempo llamado el tiempo de los gentiles. Ese periodo es el presente tiempo, el presente siglo, durante el cual Dios está visitando a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Ahora, durante este tiempo, Israel, el tesoro, está escondido. Luego, en cada uno de los dos pasajes, ese periodo de tiempo se cierra con Israel siendo restaurado. En Lucas 21, 27 y 28 leemos respecto a la redención de Israel, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y en Romanos 11, 26 leemos que Pablo dice que Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando venga el libertador de Sión. Como vemos, ambos están hablando del mismo periodo de tiempo. Aun cuando Israel sea al presente el enemigo de Cristo y de su evangelio, como nación es todavía el tesoro de Dios. Este es uno de aquellos misterios del reino en la parábola de Mateo 13 y del cual Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, en Romanos 11, 25. Ahora, en Romanos 11, 29, él dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo una promesa a Abraham, Isaac, Jacob y David, y Dios nunca se arrepentirá de haber hecho esas promesas. Ahora, hay otro factor en la parábola que debemos considerar.
Es la afirmación del Señor cuando dice en el versículo 44 que compra aquel campo. Por Mateo 13:38 sabemos que el campo es el mundo y por lo tanto Cristo lo dio todo en su sacrificio de la cruz. Él murió por toda la humanidad. Hermano, la Biblia no enseña un pacto limitado o una expiación limitada. No. En ningún lugar las Escrituras colocan un límite al alcance de la muerte de Jesucristo. Hay una gran discusión entre cristianos hoy que está rompiendo la comunión del pueblo de Dios con la enseñanza no escritural del pacto limitado o expiación limitada. Es decir, el concepto de que Cristo murió solamente por los escogidos, solamente por aquellos que Él sabía que serían salvos. Amigos míos, no, la Biblia no enseña eso. En Romanos 3:22 leemos, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si prestamos atención en estos versículos, dice, para todos. ¿Se ha preguntado por qué Pablo dice, para todos? Porque para todos significa que la justicia de Dios es universal, accesible a toda persona en la tierra. Una vez más nos preguntamos, ¿es para todos? Sí, y si es para todos, entonces, mi amigo, es para usted también. Ahora, ¿por qué hay personas que no son salvas? Bueno, porque hay una condición. Es para todos los que creen en Jesucristo. La salvación es para todos los hombres, pero solo descansa sobre aquellos que creen y reciben al Señor Jesucristo como Salvador personal. Muy bien, habiendo considerado que el tesoro escondido es Israel y que Cristo compró el campo, el cual es el mundo, estamos listos para entender la próxima parábola, la parábola de la perla de gran precio. Estas dos parábolas están íntimamente relacionadas, por lo tanto, al concluir con este estudio, permítame recordarle que usted está entre aquellos por los cuales el Señor Jesucristo murió, pagando el precio para rescatarnos. Y agrego esto, si usted, amigo mío, hubiese sido el único pecador sobre la tierra cuando Cristo vino a este mundo, entonces Él habría muerto por usted, y solo por usted. Ahora, lo mismo hubiera hecho por mí. Sí, porque Él murió por todos, y eso implica que murió por cada uno de nosotros. Si usted nunca antes ha confiado en Él, mi amigo, hágalo ahora mismo. Continuaremos en nuestro próximo programa con la próxima parábola, la parábola de la perla de gran precio. Pero mi amigo, piense en la importancia fundamental de recibir a Cristo como Salvador. Que Dios le ayude a tomar esta decisión. Y le aconsejo, tome el teléfono, llame a esta emisora radial, busque ayuda de un pastor, representante de la radio, pastor radial, llame a la oficina de la radio local, busque ayuda para tomar esta decisión crucial para su vida. Usted necesita, si aún no lo ha hecho, recibir a Cristo como su Salvador personal. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.